No sé si se aprecia mi diapositiva, me confirma. Sí, profesor. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase. Jóvenes, buenas noches a cada uno de ustedes. El curso es Gestión Empresarial, compartiendo con los estudiantes de la especialidad de Administración Bancaria. Yo soy el profesor Jara Guardia José. Tema virtual, quinta clase, Estatuto, el título de sesión Estatuto. Y como he indicado, ¿no? Vamos a dar inicio, iniciaré con las definiciones generales acerca del estatuto. Estatuto, ¿qué es un estatuto? Estatuto es un documento, es una redacción de normas cuando se constituye una sociedad. Lo primero que hay que hacer es redactar los estatutos. Los estatutos son las normas por las que se regirá el funcionamiento de la entidad. En otras palabras, el estatuto es un documento, es un papel donde está indicado las normas, reglamento, las indicaciones, el encuadre de la norma, etc. El estatuto es una norma de constitución o reglamento. Este documento se puede redactar en todo el aspecto de los casos. Por ejemplo, puede ser una asociación de vivienda, puede ser una asociación de padres de familia, puede ser una organización de sindicato, puede ser una organización de profesionales, una organización de deportivo o una organización de empresas, ¿no? De una sociedad empresarial, de una empresa individual de responsabilidad limitada, etc., ¿no? Es un estatuto, es un reglamento, es una norma, es una norma. En la clase pasada hablamos sobre minuta, esa minuta estaba enlazado con el estatuto y hoy día hablaremos específicamente del estatuto. Pero antes de evocarme estrictamente al estatuto, voy a hacer un repaso acerca del trámite de formalización de empresa, que ese tema específico está programado para la próxima clase, pero igual voy dando alcance, ¿no? Trámite de formalización de una empresa legal. En el trámite legal tenemos minuta de constitución, tenemos estatuto, tenemos escritura pública, inscripción de registros públicos. En tributaria tenemos el trámite del RUC a la SUNAT, libros electrónicos, facturación electrónica. En laboral tenemos inscripción al REMIPE, en caso de MIPES, PYMES, incorporación de los trabajadores en planilla. En otros tenemos apertura de cuenta bancaria. Trámite de formalización de empresa. En la parte municipal tenemos licencia municipal de funcionamiento, licencia de avisos publicitarios. En la parte de los especiales, trámites especiales dependiendo del tipo de negocio, cuál debe realizarse en la entidad. Puede ser Mincetur, Digese, Minedo o Sinermin, etc. Laboral, registro de marca, Indecopi, proveedores, etc. Trámite de formalización de empresa, una persona natural, su ventaja. No hay costo de constitución, abrir, cerrar fácilmente, acogerse al nuevo RUS. Desventaja, responsabilidad limitada, un solo inversionista. Persona jurídica, ventaja, responsabilidad limitada, uno o más inversionistas, menos limitaciones para funcionamiento. Desventajas, costo y trámite de constitución, no puede acogerse a RUS. ¿Qué empresas tenemos? Tenemos empresa individual de responsabilidad limitada, empresa de sociedad responsabilidad limitada, empresa SAC, sociedad anónima cerrada, SA, empresa sociedad anónima abierta, empresa sociedad civil de responsabilidad limitada, sociedad colectiva, sociedad de comandita simple, sociedad de comandita por acciones. Estos detalles lo va a ampliar la próxima clase.
Minuta, ya había explicado sobre minuta, solo está como referencial. Es el encabezamiento del estatuto. Entonces me iré directamente al estatuto, porque ese es mi tema de hoy. Estatuto, empresa proveedor laptop JJG IRL. Ya, es la continuación de la minuta. Estatuto. Capítulo primero. Determinación, objeto, duración, domicilio de la empresa. Aquí tendrá que indicar la dirección, quién es el empresario, su logo. Luego tenemos capítulo segundo, del capital de la empresa, de los efectos del aporte y de la responsabilidad del titular. El capital de la empresa indicará qué cantidad, por ejemplo, ¿no? Dirá, artículo quinto, el capital de empresa es de 30.000 soles, totalmente pagados, aportado por el titular en efectivo. Artículo sexto, dicha suma de dinero queda en consecuencia transferida a favor de la empresa en forma definitiva como capital de la misma desde la fecha de otorgamiento de este instrumento de empresa que reconoce a favor del proveedor de laptop JJG el derecho sobre ese dinero y los beneficios netos, etc. O sea, está dando la explicación acerca del segundo capítulo que está referido del capital de la empresa. Capítulo tercero de los organismos de la empresa. Artículo octavo, son órganos de la empresa A, el titular, B, la gerencia. Artículo noveno, el titular es el órgano máximo de la empresa y tiene a su cargo dirección sobre los bienes y actividades de esta. Corresponde al titular a aprobar, desaprobar las cuentas, disponer la aplicación de los beneficios, designar, sustituir gerente, modificar la escritura de constitución, decidir sobre los demás asuntos. Entonces, en este caso, como es una empresa individual de responsabilidad limitada, la persona que dirige tiene todas esas facultades, ¿no? En el artículo tercero. Artículo cuarto. Seguimos con tercero. Seguimos con tercero. Y seguimos con tercero. Artículo cuarto. De la modificación de la escritura de constitución y del aumento de reducción del capital. Artículo 17. En cualquier tiempo puede el titular modificar los términos de la escritura de constitución de la empresa, aumentar o reducir el capítulo, siguiendo en cada caso los procedimientos establecidos por el decreto ley número 21.621. Esa es una ley de empresa individual de responsabilidad limitada. Capítulo quinto, del balance y distribución de los beneficios. Artículo 18. Dentro del plazo máximo de 80 días, contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio económico anual, el gerente deberá presentar al titular el balance general y las cuentas, no importa la liberación y el descargo del gerente por la responsabilidad que pudiera corresponderle. Cuando hablamos de balance, de rendición de cuenta, esto es muy importante en toda una organización. La organización, a ver, aquí estamos, transferencia, balance, capítulo quinto, balance y distribución de los beneficios de la modificación de la escritura, ya estamos en balance, ¿no? Decía de que toda empresa es importante realizar el balance o rendición de cuenta. Toda una organización o estatuto que rige una asociación, qué sé yo, o una directiva de un pueblo joven o de una asociación de vivienda o agrupación familiar, etcétera, ¿no? Donde ingresa dinero y peor aún cuando es una empresa, ¿no? Con constitución por lucro. Entonces permanentemente inclusive tiene que haber un contador, ¿no? O tiene que haber un balance. ¿A quién le va a hacer el balance si es responsabilidad limitada tú? Con tus trabajadores, ¿no?
con tus trabajadores tiene que ser un balance, una reunión con acta. Y si eres una asociación de propietarios, vivienda, qué sé yo, tiene que haber un balance anual. Es la única forma que te va a respaldar la transparencia. Cuando no hay un balance, hay corrupción, ¿no? Eso afectaría a la empresa. Por eso es importante cuando es un aspecto económico, así que sea un solo. Capítulo sexto de la transformación, fusión, disolución, liquidación de la empresa. Artículo 22. La transformación de la empresa a otro tipo de sociedad puede ser acordado por el titular con arreglo a las disposiciones legales vigentes. Artículo 23. La función de la empresa con otra se efectuará con arreglo a las disposiciones de ley. La fusión y disolución se hará constar por escritura pública que se inscribirá en el registro. ¿Eso qué quiere decir? Si tú vas a culminar una empresa, disolver una empresa, tienes que hacer un acta, tienes que hacer un documento notarial, con registro notarial. Tal como inscribiste a registros públicos, tienes que inscribir ese documento. Eso quiere decir fusión, disolución, liquidación. O fusión, estamos hablando, dos empresas unieron uno, ¿no? O cambiar, ¿no? Cambiar. Entonces, todos estos aspectos, toda empresa inscrita públicamente a registros públicos se tiene que constituir o disolver públicamente, notarial. Si tú quieres organizar una directiva legal en una asociación de vivienda, agrupación familiar o una invasión o asociación de propietarios, qué sé yo, tienes que inscribirte, ¿no? A la municipalidad, luego a registros públicos, donde que tienes que tener carnet, tu vigencia, etcétera, ¿no? Esa es una forma de todo aspecto legal requiere esos aspectos. Y si no hay eso, simplemente si es una asociación de vivienda, son traficantes. Y si es una empresa, son usureros. En realidad, son delincuentes, ¿no? Están robando al Estado o a la gente. Luego tenemos capítulo 7, disposiciones transitorias. Primero, de conformidad con el artículo 48, decreto ley 21621, se designa como primer gerente, en este caso estamos hablando, un ejemplo, ¿no? A la señora Cervantes Reina. Esa es falacia que había indicado en la minuta. Quien en su condición de titular asume el cargo de titular gerente de la empresa con las atribuciones señaladas en los estatutos y en la ley. Aquí se refiere cuando la empresa individual de responsabilidad limitada es casado, entonces tú puedes designar pues a tu cónyuge, ¿no? Como gerente o trabajador. De eso se trata, ¿no? Segundo, pero si eres soltero, tú eres el gerente. Al parecer me están solicitando. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ah, parece que sí, parece que no. Continuamos. Y continuábamos. Estábamos hablando de disposiciones transitorias. Ya, luego tenemos. Tercero, la empresa proveedor de laptop JJG EIRL otorga poder a favor del señor Jara Guardia José, que es falacia, esto es un ejemplo. Ustedes también van a redactar este documento en su folder, indicando que ustedes son los empresarios, para tener una idea, ¿no?, de lo que es el documento. Aún que tendría que hacer este documento un abogado, pero es importante tener conocimiento, ¿no?, mínimamente, para por lo menos aportar, discutir. ¿Por qué? Porque tú eres el dueño, no vas a dejar que el abogado haga algún documento a su regalado gusto, ¿no?
tú tienes que indicar. Es como a un arquitecto, a un ingeniero, en tu terreno, en tu casa, tú tendrás que decir, mira, ve, yo lo he hecho así en mi casa, le he cuadrado por aquí, por ahí, ahora cuádralo, pues. Así como estás viendo, en el Perú primero construyen una casa y luego hacen el plano, ¿no? Algo así. Tú caprichosamente tienes que indicar, yo quiero así, y ahí tienen que encuadrar las normas. Ok, luego tenemos D, en el orden comercial, solicitar la apertura y el cierre de cuentas corrientes, girar cheques sobre fondos propios o sobre giro, endosar. Estas son las funciones, ¿no? Quienes dirigen la empresa. Nombre de la empresa, contratar seguros, endosar pólizas, comprar, vender muebles, cobrar, otorgar, cancelar y recibo. Usted, señor notario, agregará las demás, publica la resolución que autoriza la constitución de la empresa y pasará partes al registro mercantil de Lima para su inscripción conforme a ley. Cuando hablamos conforme a ley, si estamos hablando de una empresa de responsabilidad limitada, individual de responsabilidad limitada, a esa ley debe ser, ya, de acuerdo a esa ley. Ciudad de San Juan de Lurigancho, Lima, Perú, 18 de junio del año 2020. Ya, está falacia, pues, ¿no? La fecha se puede cambiar, ¿no? Puede decir 18 de octubre del presente año 2022. Firma y firma del abogado. Firma del abogado y firma de el gerente general o quien dirige la empresa. ¿Quién dirige la empresa? Aquí tenemos. Capítulo primero. Determinación, objeto, duración, domicilio de la empresa. Artículo primero. La denominación de la empresa que por esta escritura se constituye es proveedor de laptop JJG. Esta es la falacia. Ustedes pueden crear su empresa. O tal vez ya tienen empresa, ¿no? Solo falta hacer su logo, cuyo titular es el señor Jara Guardia José. Entonces, este titular es lo que tiene que firmar. Artículo segundo. El objeto de la empresa es dedicarse a la actividad de compra, venta, alquilar de laptop y proveedor de computadores portátiles. Artículo tercero. La empresa tendrá una duración indeterminada con las limitaciones que señala la ley. La ley iniciará una duración indeterminada con las limitaciones que señala la ley e iniciará sus actividades al inscribirse en el registro mercantil. Esta escritura, los actos y contratos celebrados en su nombre antes de que aquella se inscriba en los registros públicos serán reconocidos como válidos y ratificados al adquirir empresa su responsabilidad jurídica plena. Decíamos de que tal vez este nombre ya existe, ¿no? Tal vez ya hay una empresa proveedor de laptops JJG para tu mala suerte. Acá es José Jaraguardia. Tal vez hay Juan, a ver, ¿qué apellido puede ser? Justos González. Y coincide. Entonces se tiene que cambiar, ¿no? Se tiene que cambiar. Al parecer, me están solicitando. No. Muy bien, continuamos. Había indicado que firma el quien dirige la empresa y firma el abogado que está redactando. Actividad número 5. Definición personal sobre estatuto. Ya. Decía que el estatuto es un documento. Es un documento donde se indica, está redactada en un papel, indica como una norma, como un reglamento, todo cómo va a funcionar la empresa. Lo que acabo de dar lectura a algunos aspectos importantes. ¿Ya? Entonces, diremos, por ejemplo, yo diré, definición personal sobre estatuto. Diré que el estatuto es un documento legal redactado en un papel donde indica, es prácticamente un reglamento, ¿no? Algo así, ¿no? Con tu criterio personal tienes que hablar. Yo estoy haciendo un ejemplo.
Opinión personal sobre esquema de estatuto. Diremos, el esquema del estatuto es lo siguiente. O sea, las partes. Dirá, empresa proveedor laptop JJG EIRL, pero acá tú puedes poner proveedor laptop, ya tú eres Julio Sánchez Mesa, JSM EIRL. No solo proveedor puede ser, por ejemplo, yo tengo estudio jurídico, ¿no? Tengo una empresa, estudio jurídico Jara. ¿Ve? Eso iría acá arriba, ¿ve? Algo así. Estatuto. Capítulo primero. Determinación, objeto, duración, domicilio, empresa. Nada más ese título. Solo se indica, cuando hablamos de esquema, se indica los títulos. Capítulo segundo. Capital de la empresa, en los efectos, aporte de la responsabilidad del titular. Capítulo tercero. De los órganos de la empresa. Seguimos. Capítulo cuarto, de la modificación de la escritura de constitución y del aumento o reducción del capital. Capítulo quinto, del balance de distribución de los beneficios. Capítulo sexto, de la transformación, fusión, disolución, liquidación de la empresa. Capítulo séptimo, disposiciones transitorias. Y ahí viene la firma. Ese es el esquema. Eso está preguntando, pregunta 2. Opinión sobre esquema de estatuto, o sea, sus partes, en otras palabras. 3. Opinión personal sobre trámite. Ya, sobre ese trámite vamos a hablar en la próxima clase. Ya, porque hoy día estamos tratando solo sobre estatuto. Entonces, la actividad que va a hacer hoy día, porque en la próxima clase vamos a hablar de trámite, formalización, empresa, etcétera, etcétera. Todas las demás preguntas. Hoy día desarrollan las dos primeras preguntas porque son amplias. ¿Qué tienes que hacer para que puedas responder esas dos pequeñas preguntas? Es un desarrollo de cuestionario. Ya no es organizador gráfico, nada. Es desarrollar un cuestionario. Desarrollar una definición que puede ser 4 líneas más o menos, cada pregunta. Entonces, ¿qué harás? Hoy día tu actividad para tu folder y tú mismo te monitoreas. Tú mismo te das un abrazo o aceptas tu responsabilidad o tú mismo te engañas, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Vas a escribir un estatuto con este ejemplo, con ese esquema, ¿ya? Con ese esquema. Escribes un estatuto, quedan los títulos y vas rellenando en el contenido, no toda esa cantidad, lo más simple posible, ¿no? Lo más simple posible para tu folder. Y de ahí lo respondes la pregunta, 2 preguntas. Todo ese estatuto lo tienes que redactar. La vez pasada les dije, redacten la minuta. Ahora le aumentas estatuto. Para que tengas idea, jóvenes. Están en un instituto estudiando con tu sacrificio, con tu gasto de tu dinero, no en estos momentos, malogrando tu vista, estás pegada en la pantalla, escuchándome a mí, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad a este sacrificio? Escribir el estatuto con todas tus dificultades y errores. Entonces ya vas a saber qué es un estatuto. El día que estás en reunión en tu organización, en tu empresa, o qué sé yo, en tu club, a decir, estatuto vamos a hacer, bueno, estatuto son el reglamento, son las normas, eso tiene que ir. Y debe estar encuadrado con una ley. Todo tiene una ley, para todo hay una ley. Entonces tiene que estar cuadrado ahí, para que no sea un apunte histórico, para que sea un documento legal, tiene que decir, de acuerdo a la ley tal, si es posible decir, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, aprobada en el año 93, ya por lo menos un artículo de la Constitución indicas, ya se vuelve legal. Bien, jóvenes, hasta acá hemos desarrollado la parte teórica. Les dejo trabajo, primera pregunta y segunda pregunta para que desarrollen
No se olviden hacer el estatuto y luego definir qué es un estatuto. Ya hoy día aprovecha en tu horario, voy a hacer un alto en mi grabación y verifico la asistencia.